Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, mis queridos opositores, especialmente alumnos de TECOL. Vamos a continuar nuestra sesión número 16ª del Código Civil. Bien, recientemente habíamos visto, estamos en tema de menores, habíamos visto la adopción, que es una medida definitiva, que no se puede volver atrás y supone todos los derechos sobre el menor antiguo, que podían ser por parte de incluso de la entidad pública, por parte del tutor o de los progenitores que ostentaban la patria potestad, pasan todos a la adopción, al adoptante. Sin embargo, la tutela pues tiene otra, es algo más light, ¿no? Es más suave. Vamos a leer un poquito, os he hecho aquí un pequeño resumen comparativo, porque nos va a dar una idea muy clara antes de entrar en detalle sobre la tutela en sí. Vamos a que el Robotina nos lo cuente. Tutela. Mientras que la adopción establece una relación parental permanente y legalmente reconocida entre el adoptante y el adoptado, eliminando los vínculos con los padres biológicos, la tutela es una medida de protección temporal que no altera la relación legal entre el menor y sus padres biológicos. La tutela se enfoca en el cuidado y la administración de los asuntos del menor, manteniendo la posibilidad de que regrese con su familia biológica si las circunstancias lo permiten. Pero la asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la misma. La entidad pública y el Ministerio Fiscal podrán promover, si procediere, la remoción de la tutela. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado la guarda en acogimiento familiar, el acogedor, el Ministerio Fiscal, el tutor que no estuviera de la tutela o cualquier persona interesada podrán solicitar a la entidad pública la remoción de la guarda. Que no. Vamos a ver. Ejerciera. Vaya, perdón. Ejerciera. La tutela, bien, esto es, he traído párrafos de otras partes del código que hablan de la tutela, porque ya vemos que el código pues, es un despliegue de conceptos a todo lo largo y ancho que es. Entonces, claro, conviene traer aquí respecto a cuando habla de la adopción, cuando habla de la entidad pública, que pues, aquí pues algunos vuelven a repetirse, pero otros no. Entonces es conveniente. Lo que he hecho es traeros estas referencias que están en otras partes del texto. La entidad pública podrá solicitar del juez que atribuya a los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al interés superior del menor. Bien, aquí nos aparecen cosas como el acogimiento familiar, los acogedores permanentes que aún no han sido vistos. No han sido vistos porque es imposible. Un orden exacto del menos al más es imposible. Porque es complicado, porque son muchas incidencias, muchos requisitos de los que habla el Código Civil y bueno, pues lo más que se puede hacer es irlo recordando y trasladándolo, o sea, copiando y pegando eh, a riesgo de repetirlos, pero no está mal que a un opositor se le repitan las cosas. Por ejemplo, este siguiente ya lo sabemos, pero lo repetimos aquí. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela. No puede adoptarse a un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela. Bien, esto sí lo habíamos visto antes, la adopción. Un tutor que quiere ya pasar a una situación definitiva de adopción, pues hay que pasar primero porque se apruebe judicialmente la cuenta general, la cuenta económica de la administración de bienes que ha hecho ese tutor con su pupilo. Si lo ha pasado satisfactoriamente, pues ya podrá procederse a su adopción. Bien, los hechos determinantes de la tutela, es decir, aquello que
en los cuales procede la tutela y por tanto son sujetos a la misma, menores no emancipados. Menores no emancipados. Sobra decirlo ya, porque el emancipado ya tiene la facultad y la libertad de decidir por sí mismo. Bien, si están sujetos a patria potestad, tienen sus padres, pero están en situación de desamparo. En situación de desamparo. Ahora, hay otros que no están sujetos a patria potestad. Van por libre, simplemente. No hay nadie que cuide de ellos. Y entonces nos dice que cualquier persona, cuando se den estos hechos determinantes, deberá, supongo yo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una comita. Deberá, dice, dice, ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal, como siempre, menores, Ministerio Fiscal o Autoridad Judicial, a fin de que se dé inicio el expediente de jurisdicción voluntaria. Aquí os digo que son expedientes de jurisdicción voluntaria, estos asuntos que van a un órgano judicial en los que no hay dos partes contrapuestas. Hay una parte que lo que quiere es que se reconozca simplemente determinada situación legal. Se consideran expedientes de la jurisdicción voluntaria todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses, sin que exista controversia. Porque normalmente acudimos a los juzgados en controversia de uno contra otro. Aquí no hay controversia. De ahí que se llama expediente de jurisdicción voluntaria. Bien, ¿quiénes están obligados a promover la tutela sabiendo estas situaciones que hemos hablado? Pues desde el momento que conocieran estos hechos, y hechos determinantes, los parientes llamados a ella, que en su caso pudieran ejercer la tutela. También personas físicas, ya no parientes, que sería, por ejemplo, una familia acogedora o jurídica, entidad pública o entidades privadas sin ánimo de lucro, bajo cuya guarda se encuentre ya el menor. Tiene guarda el menor y vamos a pasar a un nivel más alto que sería el de la tutela. También desde la guarda se puede pasar al mayor nivel, que es la adopción, y lo ideal que sea el nivel superior, que sea el regreso a la familia de origen. Nos vamos a encontrar lo mejor, lo más, siempre que sea el interés del menor, sería la familia de origen, el regreso, sino la adopción y en último caso la tutoría. Porque las medidas que veremos a continuación de protección de menores son medidas temporales, pero al final tiene que acabar, el menor tiene que acabar, como decimos, en una familia acogedora, que ya lo veremos un poco más adelante. No puede estar siempre el menor en una situación con medidas temporales. Lo veremos mejor más adelante, por eso es conveniente leerse todo el texto antes de empezar a pensar. Quiero decir, está mal dicho, antes de empezar a pensar, quiero decir antes de hacer un juicio sobre cada uno de los párrafos que vamos viendo. Bien, si no lo hiciesen, tanto los parientes como la familia acogedora, que ya tiene la guarda del menor, o la entidad pública o privada sin ánimo de lucro, que ya tiene la guarda del menor, debe de promover la constitución de la tutela. Es decir, va siendo hora de que acabe la guarda y vamos a elevarla a tutela. Ya como digo, porque no se ve fácil, que no hay adoptantes ni hay familia de origen que se quiera volver a hacer cargo. Bien, cualquier persona podrá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, esto ya lo sabemos, el hecho determinante a fin de que se dé inicio al expediente de juicio. Cualquier persona podrá, esto está duplicado, así que tranquilamente lo quitamos. Bien, el tutor representa al menor, salvo aquellos actos que pueda realizar por sí solo para los que únicamente precise asistencia. Si simplemente necesita asistencia, acompañamiento, pues ya está. Si no, el menor puede perfectamente realizar por sí solo, lo que pueda realizar por sí solo.
Ejercerá el cargo en el interés del menor, de acuerdo con su personalidad y con respecto a sus derechos, pues es igual que la patria potestad. Cuando sea necesario, podrá recabar auxilio de la autoridad, igual que la patria potestad, y responderán de los daños que hubiese causado al menor, que hubiese causado el tutor al menor por culpa o negligencia, con alguna intención. Esta acción para reclamar la responsabilidad, por quien corresponda, prescribe los 3 años, contando desde la rendición final de cuentas. Ya veremos la rendición final de cuentas, cuando dice, bueno, está todo perfecto, la tutela se ha llevado bien y ahora pues hay 3 años, o sea, ya se puede pasar, en su caso, como decíamos, a la adopción o reclamar daños que se han infligido al menor. Los progenitores, por las razones que sean, podrán designar, tanto en testamento, por si fallecen, puede haber personas muy mayores, o lo que sea, en testamento, que prevén su muerte, o en un documento público notarial, que prevén que puede haber una situación donde ellos dejen de, por ejemplo, padres enfermos, pues podrán designar un tutor, para, llegado el caso de que se quede en desamparo, ¿no? A un tutor. También la tutela, la forma de ejercer la tutela, qué órganos van a controlarla, van a fiscalizar la tutela, y también designar personas que hayan de integrar estos órganos. Vamos a ponerlo porque esto aquí me he pasado. Esto es porque estamos hablando tutor y establecer órganos de fiscalización designando las personas que hayan de integrarlos. Y esto sí sería aquí. Y también ordenar cualquier disposición sobre la persona o bienes de los hijos menores. Vamos hablando padres que no hay ningún problema, pero prevén que no van a poder seguir en el futuro cuidando del hijo. La autoridad judicial que tendrá que tomar la decisión, obviamente, queda vinculada a estas designaciones, a constituir a todo esto, estas designaciones, designar tutor, órgano de fiscalización y cualquier otra disposición. Salvo que el interés superior del menor exija otra cosa. Eso ya lo sabemos. Si exige otra cosa, pues el juez se olvida de las designaciones y en resolución motivada explica por qué se las salta. O también de ordenar cualquier otra disposición sobre la persona esto es igual que esto, pero es decir, que lo pueden hacer los progenitores y también la autoridad judicial. Compatibilidad en la aplicación de las designaciones. Si son compatibles unas con otras, se aplicarán unas y otras conjuntamente. Si no son compatibles, como siempre, la autoridad judicial en decisión motivada, la que consideren más conveniente. En fin, esto se repite. Sean ineficaces si en el momento de adoptarlas el disponente, el que las adopta, esto es lo que se llama los progenitores, el disponente, quien ha dispuesto las medidas, hubiese sido previamente privado de la patria potestad. Aquí, progenitores, vamos a hacer una pequeña anotación en uso de la patria potestad. Así nos queda mejor, más claro. Lo traemos desde aquí abajo. Sean ineficaces si en el momento de adoptarla el disponente hubiese sido privado de la patria potestad. Por tanto, son progenitores en uso de la patria potestad. Bien, prohibiciones del tutor. Recibir liberalidades del tutelado o sus causahabientes son regalos, objeto a título gratuito. El niño puede ser rico, ¿no? Entonces, el niño le regala al tutor cosas, liberalidades, caprichos. ¿Es siempre así? No, mientras no se apruebe definitivamente su gestión, la rendición final de cuentas. Al final de cuentas, el niño está muy agradecido y le regala un barco
Ya, pero al final de todo. Tampoco puede adquirir por título oneroso, es decir, por compraventa, bienes al tutelado. No le puede comprar al niño la finca de naranjas. O sea, no puede recibir regalos ni también adquirir comprándole. Aquí era a título gratuito y aquí era a título oneroso, aunque sea comprándoselo. Ni transmitirlo parte de sus bienes por igual título. No puede adquirir ni entregarle bienes por ningún título. Tampoco podrá representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses. Es decir, que el interés del tutelado y el interés del tutor se enfrenta. Hay conflicto de intereses. Pues entonces, en ese caso, no podrá actuar el tutor. Sus obligaciones en general son pues las mismas que las de la patria potestad. Velar por él, procurarle alimentos, educarle, procurarle información integral, promover su mejor inserción en la sociedad, administrar el patrimonio con la diligencia debida, informar a la autoridad judicial anualmente. Eso vamos a poner aquí esta anotación porque son típicas preguntas que gusta mucho hacer. Anualmente y rendirle cuenta anual de la administración. Y oír al menor antes de adoptar decisiones que le afecten, más o menos. Derechos retributivos. El tutor va a cobrar. El adoptante no cobraba. Era familia, aquí va a cobrar. Tienen derecho a una retribución siempre que el patrimonio del menor lo permita. Es decir, que el menor tenga bienes. Hemos dicho antes, pues una familia rica, que su hijo pues, tiene 12 años, que los padres están enfermos, entonces los padres disponen quién es el tutor y demás, pero el niño tiene una herencia importante. Entonces, si el patrimonio lo permite, tendrá derecho a una retribución, un pago por sus servicios y el reembolso de los gastos justificados que haya gastado en el menor. Lo ha metido en un colegio de pago, etc. Pues todo eso hay que reembolsárselo, además de su retribución. Son sus ganancias con cargo a dicho patrimonio. Los progenitores les corresponde establecer dichos derechos, lo dicen los padres, sin perjuicio de las previsiones que puedan modificarse por la autoridad judicial. Obviamente, la autoridad judicial dice estos padres son muy ráganos y hay que la retribución tiene que ser superior. O la autoridad judicial puede fijar su importe y el modo de percibirla, para lo cual pues tendrá en cuenta el trabajo, realidad, a realizar, valor y rentabilidad y tal. También puede establecer que el tutor haga suyo los frutos de los bienes del tutelado, a cambio de prestarle alimentos, frutos por alimentos. La finca de melocotones, los productos del melocotón se los queda el tutor a cambio de los alimentos que él va a prestar, si así lo disponen los progenitores, ojo. Pero también podrán dejar sin defecto la autoridad judicial esta previsión o establecerla en cuanto nada hubiese dispuesto los progenitores. En el caso de arriba tenemos dispuesto los progenitores. Nada hubiese dispuesto los progenitores. Entonces, pues, obviamente sería el juez el que decidiría el asunto. El asunto de la retribución o los gastos. La indemnización, la persona que en el ejercicio de una función tutelar sufra daños y perjuicios sin su culpa propia, tendrá entonces derecho a esta, además a una indemnización. O sea, teníamos retribución, reembolso y además indemnización. Son los tres tipos de ingresos que tendría en este caso nuestro tutor. Bien. Nombramiento de tutor, persona física. No podrán ser tutores y podrán ser. No podrán ser tutores los que ya por resolución judicial
estuvieran privados o suspendidos de patria potestad y también de los derechos de guardia y protección. Obviamente, si no valen para una cosa, no valen para otra. O que habían tenido anteriormente, fueron removidos de una tutela, curatela, o sea, aquí está, esto es que si nos dedicamos a hacer negrita, aquí es privado o suspendido. Esto es aprendiendo a leer. Y aquí removidos, que viene a ser lo mismo, pero bueno, pues de la patria potestad o de la guardia, aquí de la tutela, curatela o guarda anterior. Esto es muy, muy sugestivo, no es necesario darle más vueltas. Podrán ser tutores personas físicas, lo normal, fulanico de tal, que a juicio de la autoridad judicial, fijaros que aquí no habla de expediente como aquel expediente tan gordo de adopción que hacía la entidad pública, que estaba avisado por el Ministerio Fiscal, un expediente grande para llegar a la adopción. Aquí no. Aquí nos dice persona física, autoridad judicial, que cumpla condiciones de actitud suficiente, etcétera, etcétera. Y no concurra causas de inhabilidad, está claro. Pero también las fundaciones y personas jurídicas sin ánimo de lucro, privadas o públicas, entre cuyos fines, los fines de su fundación, figure que se pueden dedicar a la protección y asistencia de menores. No puede ser que sea, oye, pues se nos ha ocurrido ahora acoger a menores. No, tiene que estar entre la finalidad. Para el nombramiento de tutor, lo que habla aquí de la delación, será el siguiente orden. Primero, personas o personas designadas por los progenitores en testamento o documento público. O sea, lo hemos visto. Segundo, al ascendiente o hermano, no al hijo, claro, al hijo no va a ser un hijo tutor de otro, entonces sería los padres o un hermano, que decide en este caso la autoridad judicial. Se considera beneficiosa para el menor la integración de la vida, claro, en la familia del tutor, pues igual que la familia del adoptante, que se integre plenamente en la familia. Excepcionalmente, en resolución motivada se podrá alterar el orden de el 1 y el 2, o sea, primero ascendiente o hermano y después el del testamento, o prescindir de todas, en fin, no obstante el indicado orden, el juez podrá cambiarlo, etcétera, etcétera. Cuando la tutela debe constituirse en favor de un menor acogido en un establecimiento público, que sería una fundación, o sea, este tipo de sitios, en lo que es la entidad pública que ya conocemos, el juez procurará que sea nombrado tutor el director del establecimiento. Sabemos que la entidad pública es una entidad administrativa que tiene sus propios centros, cada centro tiene un director, pues sería el director el tutor. En caso de que deba nombrarse tutor para varios hermanos, el juez procurará que sean todos a la misma persona, para no desperdigar a los hermanos. Ejercicio de la tutela de extinción, estamos terminando. Aquí ya se repiten muchas cosas. Función tutelar es un deber en beneficio del tutelado, salvaguarda de la autoridad judicial, superior vigilancia del Ministerio Fiscal. La autoridad judicial puede acordar medidas para las relaciones paternofiliales que va a llevar ahora el tutor. Si se tratara de tutores que ya están bajo tutela de una EP, estas medidas podrán ser acordadas por la autoridad judicial directamente de oficio por sí misma a instancia de la entidad, del Ministerio Fiscal o del propio menor. Esto lo hemos visto ya muchas veces. Y en esta instancia, en este acuerdo de autoridad judicial, pues el procedimiento, la entidad pública obviamente forma parte del procedimiento. Que dará cuenta al director del centro residencial, en caso de que sea por EP, o si está con una familia acogedor, pues a la misma. Se hará por un solo tutor, ahí vamos a ver, un tutor o varios tutores. Por uno, cuando por circunstancias especiales la persona del tutelado o su patrimonio. O sea, esto es lo normal. Ahora, vamos a poner aquí excepto. Por circunstancias especiales, conviene separar cargos distintos, el tutor de la persona y el tutor de sus bienes, de sus propiedades, para que no lo lleve el mismo, cada uno de los cuales actuar independientemente. Bien. Si se designa alguna persona tutor de los hijos de su hermano,
Es decir, tutor de mis sobrinos, a una persona en base tutor de mis sobrinos, pues Fernando García va a ser el tutor. También es conveniente que ejerza el cargo la mujer de Fernando García, la cónyuge del tutor o persona análoga. Vamos a poner aquí análoga unida, decíamos, ¿no? O la persona unida por igual relación de afectividad. Cuando los progenitores del tutelado lo hicieron en documentos de testamento público, notarían más que un tutor para que la ejerzan conjuntamente. Esto no va a salir, ¿eh? Por cierto, en todo esto de la tutoría solamente encontramos en los 9 ejercicios, los 9 saben una pregunta y es muy facilita. Bien, esto lo podéis leer también tranquilamente, prefiero darle un poco más de tiempo ahora a las tablas, que ya íbamos a verlas todas. Y más que entrar en estos pequeños detalles que ya que no sale nada, pues menos va a salir de este mare magnum. Extinción de la tutela, obviamente, esto sí es preguntable, mayoría de edad, emancipación o el beneficio de la mayoría de edad. Por la adopción, estaba tutelado y ahora pasa a ser adoptado, un nivel superior. La muerte o declaración de fallecimiento del menor. Y cuando respecto a la patria potestad, habiéndose originado por privación de la misma, esto es lo ideal. Respecto a la patria potestad, que no la ha perdido, pero si fue por privación o suspensión de la patria potestad de los padres, la recuperan, se extingue la tutela y el niño vuelve con sus papás. O desaparece la causa, o sea, aquí desaparece la privación o suspensión o la causa que impedía al titular ejercerla de hecho. ¿Bien? Está claro, un par de lecturas y ya hasta los 4 meses no volvemos a pasar. La rendición famosa de cuentas, rendición final. El tutor, ya sabemos que tiene una obligación de rendir anualmente cuentas al juez, pero al cesar sus funciones deberá también rendir lo que se llama la cuenta general justificativa en el plazo de 3 meses, prorrogable por el tiempo necesario si hay justa causa. La acción para exigir la rendición de cuentas, si no se le pide al tutor que rinda cuentas, a los 5 años ya no se le puede pedir. Prescribe los 5 años desde que terminó el plazo para efectuarla, el plazo que le dio el juez, que son los 3 meses o la prórroga. Antes de resolver la aprobación de cuentas, la autoridad judicial oirá también al nuevo tutor, en caso de que haya nuevo tutor, al tutelado o a sus herederos. La aprobación judicial de la cuenta no impedirá acciones recíprocamente, etc. Los gastos necesarios serán a cargo del patrimonio del tutelado, como es normal, y el saldo de la cuenta deberá, mientras no se pague, devenga el interés legal, que es un 4% ahora o así. Si el saldo es a favor del tutor, es decir, el menor le debe al tutor, el menor le debe, o sea, el pupilo le debe al menor, el interés será desde el día que requiere el pago el tutor, desde el requerimiento para el pago, previa restitución de los bienes a su titular, después de haberle devuelto los bienes al menor. Toma, te devuelvo los bienes que yo administraba y ahora me debes tanto. Si es en contra del tutor, el tutor ha cobrado de más, entonces el interés legal, bueno, una vez transcurrido 3 meses desde la aprobación de la cuenta. Es decir, aquí es desde el requerimiento para el pago y aquí es siguiente a la aprobación de la cuenta. No tiene más importancia, no creo que sea tanto, pero me interesa mucho, como ya comentaba ayer, que leamos estas tablas que son sinápticas, son muy explicativas y muy claritas. Y después pues el cuestionario, que no es muy largo. Os dejo con... Ahora vuelvo, os dejo con Robotina. Robotina, adelante. Tabla 22. Tutela. Sujetos a tutela. Menores no emancipados en situación de desamparo o no sujetos a patria potestad.
Inicio del expediente de tutela. Cualquiera puede informar al Ministerio Fiscal o autoridad judicial para iniciar el expediente. Obligados a promover la tutela. Parientes llamados a ella y persona física o jurídica bajo cuya guarda se encuentre el menor. Funciones del tutor. Bien, fijaros aquí que está en guarda. Que es la figura más baja, ¿no? Es decir, los parientes o aquella que está en guarda no hay mucha sustancia todavía, pueden todos obligados a promover que en vez de la guarda sea tutela, un nivel superior. Pues se dice cuya guarda se encuentre el menor, para subir de categoría de guarda a tutela. Funciones del tutor. Representa al menor y ejerce su cargo en interés de éste. Responsable de daños causados al menor por culpa o negligencia. Designación de tutor por progenitores. Pueden designar tutor, órganos de fiscalización y disposiciones sobre bienes en testamento o documento notarial. Compatibilidad en aplicación de designaciones. Se aplicarán conjuntamente si son compatibles o se elegirán las más convenientes por la autoridad judicial. Prohibiciones para el tutor. Prohibido recibir liberalidades del tutelado o adquirir / transmitir bienes por título oneroso. No puede representar al tutelado en conflictos de interés. Obligaciones particulares del tutor. Bien, obligaciones de intereses. Obligaciones particulares del tutor. Velar por el menor, procurar alimentos, educación, inserción social y administrar su patrimonio. Informar anualmente a la autoridad judicial. Derechos del tutor. Derecho a retribución y reembolso de gastos, fijados por autoridad judicial o progenitores. Indemnización para el tutor. Derecho a indemnización por daños sufridos sin culpa en el ejercicio de la función tutelar. Nombramiento de tutor, persona física. Prohibido ser tutor para quienes estén privados / suspendidos de patria potestad o hayan sido removidos de tutela anterior. Bien, aquí hay que quitar persona física, puesto que estamos hablando de las dos. Son algunos pequeños errores que cometo. Tutor. Prohibido ser tutor para quienes estén privados / suspendidos de patria potestad o hayan sido removidos de tutela anterior. Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro pueden ser tutores. Ejercicio de la tutela. Es un deber ejercido bajo salvaguarda judicial y en beneficio del tutelado. Medidas para menores bajo tutela de una EP. Extinción de la tutela. Por mayoría de edad, emancipación, adopción, muerte o recuperación de la patria potestad. Rendición final de cuentas. Obligación del tutor al cesar sus funciones, con plazo de 3 meses prorrogables. Aprobación judicial no impide acciones recíprocas por razón de tutela. Cuestionario 26. ¿Qué permite el matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción respecto a la adopción de los hijos? Bueno, a veces es que se cuelan preguntas del caso de la adopción, pero no pasa nada. Volvemos a repetir. Permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte y es de aplicación también a las parejas que se constituyen con posterioridad. ¿En qué circunstancias es posible una nueva adopción del adoptado? Si ocurre la muerte del adoptante o cuando éste sufra la exclusión por haber incurrido en causa de privación de la patria potestad. ¿Quién puede solicitar que un adoptante quede excluido de las funciones tuitivas y de los derechos que le corresponden respecto al adoptado? El juez, a petición del Ministerio Fiscal, del adoptado o de su representante legal, puede acordar dicha exclusión. Bueno, vemos que es un pequeño repaso de la adopción. No está mal.
¿Quiénes están legitimados para solicitar la suspensión o supresión de visitas o comunicaciones? La EP, la familia adoptiva, la familia de origen y el menor, siempre que tenga suficiente madurez y, en cualquier caso, si es mayor de 12 años. ¿Quiénes están obligados a promover la CE de la tutela y qué consecuencias? Bien, ya empezamos con la tutela. Aquí es que Google a veces me sustituye porque cree que siempre que sea Constitución es siempre CE. ¿Quiénes están obligados a promover la constitución de la tutela y qué consecuencias enfrentan si no lo hacen? Los parientes llamados a ella y la persona física o jurídica bajo cuya guarda se encuentre el menor. Si no lo hacen, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados. ¿Qué es un tutor y para qué actos representan al menor? Es el representante del menor, actuando en su nombre excepto para actos que el menor pueda realizar por sí mismo o solo necesita asistencia. ¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar responsabilidad al tutor por daños causados al menor? 3 años contados desde la rendición final de cuentas. ¿Cómo pueden los progenitores designar un tutor? En un testamento o en un documento público notarial. ¿Qué es la delación en el contexto de la tutela y el nombramiento del tutor? Se refiere al orden en el que se prefiere nombrar a los tutores, que puede incluir a las personas designadas por los progenitores y luego a los familiares cercanos como ascendientes o hermanos. ¿Qué entidades o personas pueden ser tutores? Las personas físicas que cumplan con las condiciones de aptitud y no estén inhabilitadas, y las fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, públicas o privadas, que tengan como fin la protección y asistencia de menores, pueden ser tutores. ¿Qué ocurre si las designaciones de tutores hechas por los progenitores no son compatibles entre sí? La autoridad judicial adoptará, mediante una decisión motivada, aquellas que considere más convenientes para el interés superior del menor. ¿Qué prohibiciones específicas se imponen a los tutores respecto a los bienes del tutelado? Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, adquirir por título oneroso bienes del tutelado o transmitirle bienes por igual título y representar al tutelado en situaciones de conflicto de intereses. ¿Qué ocurre si la persona designada como tutor ha sido previamente privada de la patria potestad? Las designaciones serán ineficaces si, en el momento de adoptarlas, quien las ha dispuesto ha sido privado de la patria potestad. ¿Cuáles son algunas de las obligaciones específicas del tutor con respecto al menor? Velar por el menor, procurarle alimentos, educarlo y procurarle una formación integral, promover su mejor inserción en la sociedad, y administrar su patrimonio con la diligencia debida, entre otras. En cuanto a la remuneración del tutor, ¿quién establece la cantidad y la forma de percibirla? La autoridad judicial. ¿Bajo la vigilancia de qué entidad ejerce la tutela? Del Ministerio Fiscal. ¿Cuándo se extingue la tutela? La mayoría de edad, emancipación, adopción, muerte o declaración de fallecimiento del menor, o cambio en la situación de la patria potestad. ¿Cuál es el plazo para la rendición final de cuentas por parte del tutor una vez que cesa en sus funciones? 3 meses, prorrogables si hay justa causa. ¿Qué ocurre con la retribución del tutor en caso de que el patrimonio del menor no lo permita? El tutor no recibe una retribución. ¿Cuáles son los derechos remuneratorios del tutor? A una retribución, si el patrimonio del menor lo permite, y al reembolso de gastos justificados, que quedarán satisfechos con cargo al patrimonio del menor. ¿Cuál es la función de la autoridad judicial respecto a la tutela? Puede establecer medidas de vigilancia y control, exigir informes sobre la situación del menor y el estado de la administración, y tomar decisiones vinculadas a la designación de tutores y la gestión de la tutela. ¿Cómo se ejercen las funciones tutelares en cuanto a su beneficio y supervisión?
en beneficio del tutelado y están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. ¿Qué disposiciones pueden los progenitores establecer respecto al patrimonio del menor? Los progenitores pueden establecer reglas de administración y disposición de los bienes del menor y designar quién ejercerá estas funciones. ¿Quién puede exigir que el tutor informe sobre la situación del menor y la administración de sus bienes? La autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. Bien, terminamos las dos figuras claves más importantes del tema de menores y ahora continuaremos con la guardia y acogimiento. Son situaciones más, ya veremos, más temporales. De acuerdo, espero satisfacer vuestras infinitas ansias de sabiduría y que nos conduzca a un ingreso cuanto antes mejor. Gracias, hasta ahora.